Hola, te saluda Jacqueline Ángel Juan, catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y estoy en compañía de mis amigos. Fabián Gerardo Hernández Peinberg, catedrático exclusivo de esta facultad, y también nos acompaña el queridísimo maestro Evaristo Barrios Arévalo, también catedrático de nuestra querida escuela. Es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy en el marco del Día de las Abogadas y Abogados, en donde la idea de esta reunión, este encuentro, es hacer algunas reflexiones con relación a la gran importancia que tiene la función social de la abogacía. Y para eso, pues tenemos preparados una tómbola en la que vamos a utilizar algunos papelitos sobre algunas preguntas para efecto de que realicemos esos temas y los desempeñemos para ver cómo apreciamos nosotros. Maestro. Adelante. Entonces podemos pasar a tomar un papelito y empezar a resolver la problemática que nos... ¿Me parece bien? Si me permiten, voy a empezar con esta, porque por cuestión de edades me toca. ¿Cuál es la mejor recompensa al dedicarse a la abogacía? Bueno, recompensa económica no la hay. Hay una recompensa moral, una recompensa social en la cual servimos a nuestro pueblo y que nuestras resoluciones traten de hacer la vida más favorable a todo el ente social. Entonces, la recompensa es únicamente el reconocimiento de la sociedad de que estamos haciendo bien las cosas. No hay recompensa económica, no buscamos eso. Buscamos la plenitud de la aplicación del derecho en beneficio colectivo. Es correcto. Esa recompensa realmente, como lo dice aquí nuestro querido maestro Evaristo, es más bien personal, es más bien moral. Se traduce cuando surge el apoyo, cuando la gente efectivamente se ve recompensada, cuando obtiene el derecho que busca, obtiene la justicia que busca, obtiene las aperturas para efecto de los procesos y sobre todo el reconocimiento a que efectivamente hay personas que atienden esas necesidades y que les dan un sano proceso. Totalmente de acuerdo con ustedes y creo que el papelito que salió fue como que la última pregunta, ¿no? Porque es la recompensa y creo que debiéramos haber empezado hablando que para ser abogada y abogado se necesita tener una firme convicción de justicia, porque la palabra abogado, abogada, viene de procurar, ¿no? De querer defender a alguien. Y es importante interiorizar y comprender que cuando hablamos de defender es porque la otra persona está desprotegida, está en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, y que como abogada o abogado tienes el conocimiento, la expertise y las herramientas que te da la ley para darle certeza jurídica a los derechos de esas personas. Pero que esto no se logra sino cuando transformas realidades. Y en este sentido yo comparto con ustedes lo que acaban de comentarnos, porque la satisfacción más grande que puedes tener como persona y como profesionista abogada o abogado es la satisfacción del deber cumplido. Creo que esa satisfacción se reduce en la palabra paz o tranquilidad con uno mismo de haber dado todo lo que estuvo en tu capacidad profesional y humana, porque también es importante decirlo que no basta saber, sino ser para ser una persona abogada y cumplir la misión que te da la ley al momento de que ejerces tu profesión. Sí, y por ejemplo, desde mi particular punto de vista, que es de ser abogado litigante, que es una perspectiva diferente, ¿no? a la del servicio público, pues sí se requiere un cierto perfil, pero sobre todo una cierta sensibilidad, porque se debe de conocer y además se debe de sentir la necesidad de las personas que están planteando, ¿sí? Que se les resuelva algún problema, pero sobre todo que se participe en esa resolución para que ellos por lo menos lleguen y entiendan que al último sí se buscó la justicia y de alguna forma se encontró la justicia, pero sobre todo que queden convencidos que esa fue la mejor vía
el mejor proceso y la mejor forma de tratarlo de conseguir. Y para eso se requiere cierta sensibilidad. Así es. Mi ámbito, que es el de impartición de justicia, aquí necesitamos tener lo que se llama empatía social. O sea, estar empático a los problemas que aquejan a la sociedad y que uno está precisamente para intentar resolverlos. Entonces, no podemos nosotros tener una inclinación hacia ninguna de las dos partes. Tiene que ser la empatía ante la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tiene la razón? Y a esa persona se le va a dar la razón. Es muy importante porque en el caso, por ejemplo, de las personas que pierden su libertad, pierden la libertad, pero no la dignidad. Es correcto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se manejan esos detalles. Lo mismo ahora la crisis que tenemos en derecho familiar. Tal parece que el derecho familiar explotó y ahora estamos viendo un sinnúmero de asuntos que antes no veíamos y en donde la gente se desentiende completamente. Ya no hablemos de su obligación, de su amor familiar. Y eso es una situación muy desagradable que nosotros tenemos que remediar a nivel. Totalmente de acuerdo. Entonces voy a sacar otro papelito de la tómbola, si me lo permiten. Adelante, maestro. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil de ser abogado en su trayectoria? Bueno, en mi trayectoria como abogada, que es importante decir, yo empecé la experiencia de acercarme a las leyes desde que empecé a estudiar el primer grado el primer semestre de la carrera. Tuve la oportunidad de ingresar a los 18 años al Poder Judicial del Estado de Chiapas y pues aquí el magistrado Evaristo es testigo, él me conoce desde esa fecha, cuando yo ingresé al Poder Judicial como meritoria y mi experiencia ha sido de una formación de ver muchas realidades, muchos contextos y sin lugar a dudas lo más difícil es que debemos reconocer que la ley no es perfecta y que para poder obtener un fallo a favor se deben de cumplir requisitos legales y que muchas veces hay casos donde tú como humanamente puedes darte cuenta o percibir ciertas realidades que no son los hechos documentados. Y eso ha sido muy frustrante y muy doloroso como persona para mí, el saber que no hubo una adecuada defensa, que no llegaron a tiempo los argumentos, que fueron extemporáneos, que no se ofrecieron las pruebas que se debieron, que eran las pertinentes, las adecuadas, para acreditar una acción, una excepción, o en su caso para obtener una sentencia de condena o absolución en la vía penal. Y eso es demasiado frustrante como abogada, como profesionista, pero más aún como persona, porque no puede ser indiferente a una injusticia que tal vez no puede ser probada jurídicamente, pero que de facto lo es. Y creo que esto es percibido por las personas y también es un tema que tiene que reconocerse desde el ámbito de la abogacía. Entonces, a eso es a lo que yo percibo como la injusticia y es importante decir que en este ejercicio también he aprendido a preguntarle a las personas, para ti, ¿qué es la justicia? Porque vendemos un eslogan de justicia cuando lo que hacemos como abogados es que nosotros patrocinamos, propiciamos legalidad. La justicia es relativa, porque para una persona justicia puede ser el que la parte ofensora le pida perdón o disculpa, y para la otra es que se pudra en la cárcel. En esas palabras lo han expresado, y para otra simplemente es justicia la que decida la autoridad, porque se respeta la decisión del fallo. Entonces, cada persona desde su creencia, desde sus ideas, tiene un concepto de justicia y es relativa. Entonces, como abogadas y abogados, nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, buscar la legalidad conforme a los principios de la propia Constitución y pues los estándares internacionales, pero darle un espíritu de justicia creo que es una misión más allá de lo humanamente posible.
Es correcto. Por ejemplo, para mí, todo el proceso de crecimiento, desde el ámbito personal, lo que más se me ha complicado, lo que ha sido más difícil sobre todo, es generar confianza. Porque nosotros no podemos trabajar sin la confianza, ¿no? Esto es como un paciente que llega a un médico y posiblemente él cree que llega con una enfermedad grave, ¿no? Y si el médico no es ético al decirle que no es grave, que tiene un proceso, que tiene una solución, y si le complica o lo intimida, bueno, está faltando a su ética y no se genera confianza. Entonces, ese proceso es largo, al menos en los abogados que litigamos es muy extenso el proceso de generar confianza, de tratar de llevar procesos lo más ético posible, lo más transparente posible, porque el explicarle a la sociedad, el explicarle a las personas que la ley se tiene que aplicar y que no siempre es en beneficio, es complicado. Entonces, lo que usted decía, ¿no? Confunden el término legalidad con justicia. Y la justicia, pues, es relativa. Justicia es dependiendo de cómo lo perciba, pero la parte legal no es relativa. La parte legal es precisa, es exacta, es contundente. Y no siempre se va a obtener lo que a voluntad quiero. Se va a obtener lo que evidentemente yo haya aprobado en juicio. Entonces, a esa parte de generar confianza, de poderse colocar en esa parte de la confianza de la sociedad, es lo que más se me ha complicado. El siguiente planteamiento es, ¿cómo surge esta decisión de ser abogado o abogada? Bueno, mi caso es un poquito peculiar porque yo comienzo una carrera de ingeniería en sistemas en el TEC regional. En ese inter, cuando yo estaba en el segundo semestre, me encuentro con un tío que era abogado y él me empieza a solicitar que yo le apoyara con unos favores de llevar documentos. Y a partir de ahí me empecé a interesar, me empezó a gustar y tomo la radical decisión de cambiarme de carrera y comienzo a estudiar abogacía. Porque me gustaba mucho, me empezó a gustar cómo planteaba las cosas, cómo platicaba, cómo consultaba con sus clientes. Esa parte a mí de alguna forma me atrajo y decidí irme a la carrera de Derecho. La verdad, una decisión que siempre voy a aplaudir porque esta carrera para mí ha sido muy grata. Me ha dado mucha construcción en la vida, pero no tomé la decisión como muchos, ¿no? Que les haya llamado cualquier otra circunstancia, ¿no? A mí me gustó mucho cómo él se desenvolvía, cómo trataba las cosas, ¿no? Maestro. Pues siempre es una forma tan extraña a cómo llega uno a los caminos del derecho. En mi caso, en mi familia jamás había habido un abogado, ¿no? Entonces yo fui el primero y mi padre siendo ingeniero, él suspiraba porque fuera ingeniero como él. Entonces cuando yo dije que iba a estudiar Derecho, yo no sé qué le hicieron los abogados, pero el caso es que los odiaba a muerte. Entonces se molestó mucho conmigo, me dejó de dirigir la palabra. Al fin lo convencí que me mandara cursos de orientación vocacional. Me mandaron a la Ciudad de México y regresé con lo mismo, que tenía que ser abogado. De otra forma le digo, no voy a estudiar, no me interesa otra cosa. Y luché mucho contra la oposición familiar y veo que no me equivoqué, entonces es lo que me gusta a mí. Y uno se va nutriendo de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un vecino a quien admiré muchísimo, licenciado. Él vivía a la vuelta de mi casa. Y era muy amigo de la familia, entonces yo veía cómo él veía sus casos y todo eso, y también me empezó a llamar la atención. Y finalmente me regalaron un libro que se llama Los 12 Minutos de Irving Wallace, que eso me decidió totalmente. Y como buen muchacho, me fui metiendo en eso
y ya no me sacó nadie, abogado. Qué padre, y como bien comenta ahorita también el magistrado. En mi caso también fue muy peculiar porque realmente mis papás son personas de muy bajos recursos y ellos me habían dicho que yo no iba a estudiar una carrera porque no tenían dinero para mandarme a estudiar. Entonces, ya después, cuando faltaban como 2 meses para agosto, porque ya ven que en agosto luego empiezan las clases, me dijeron, bueno, sí, vas a estudiar para maestra. No me preguntaron qué quería estudiar, sino me dijeron, vas a estudiar para maestra, y me sacaron una ficha en la Escuela Normal Matumaxta. Vine a presentar examen y resulta que saqué N número de aciertos. Y como ustedes saben, en aquellos tiempos se publicaba en el periódico los resultados. Y como no tenía yo dinero para regresar a Tuxtla de mi pueblo, de la costa, y checar el resultado, hablé por teléfono a una persona que vivía en Tuxtla y me dicen, no pasaste el examen. Bueno, y entonces yo ya no voy a estudiar porque ya no pasé el examen. Fue para mí algo muy difícil, pero luego me dicen mis papás, ¿sabes qué? Sí vas a estudiar, ya investigamos en una escuela que es la más barata, solo hay 2 carreras. En ese momento, como persona adolescente, porque todavía estaba yo saliendo de la adolescencia, no tenía claro qué quería. Y me dice, bueno, pues solamente hay 2 carreras, contaduría o derecho. Y yo, pues derecho, porque eso de las matemáticas nomás no, ya saben ustedes, ¿no? El clásico. Y entonces vengo a estudiar y en la escuela me encuentro a unas personas que habían presentado conmigo el examen de la normal y me dicen, ¿cuántos aciertos sacaste en la normal? 1000 y tanto. Es que lo pasaste. O sea, ¿cómo vine a dar? Después me enteré que sí había yo pasado el examen, pero ya estaba estudiando Derecho. Y al empezar a estudiar Derecho, en mi primer clase de penal, ¿no? Introducción a la materia penal, me tocó un maestro que la verdad toda la vida se lo voy a agradecer. Era secretario de Estudio y Cuenta de una magistrada, que también se lo voy a agradecer, que formaba parte de la segunda sala penal, y me dice, al mes que habíamos empezado a estudiar la carrera del primer semestre, Jackie dice, ¿quieres llegar a hacer mérito al tribunal? O sea, yo no lo podía creer. Del rancho, venirme a la ciudad, a la capital, y luego al mes ir al tribunal, para mí era un sueño. Y yo dije, pues claro que sí. Dice, bueno, pues pide una audiencia con la magistrada y si te dé la oportunidad de llegar, adelante. En aquel tiempo era horario mixto, ¿no? Íbamos en la mañana y en la tarde. Entonces yo estudiaba en la mañana y bueno, entré al tribunal como meritoria y 3 meses después ya tenía yo mi primer contrato y en ese tiempo ya se cambió el horario. Ya únicamente quedó el horario como lo conocemos y yo me cambié a estudiar para el turno de la tarde, así que en la tarde estudiaba de lunes a viernes y ya temprano me iba yo a trabajar al tribunal y ya. ¿No? Entonces, ahí en la práctica, o sea, mientras yo empezaba el primer semestre, yo ya estaba en la práctica, porque me decían, a ver, vas a leer toca. Y yo, ¿qué es un toca? ¿No? Porque esa palabra nunca la había escuchado. Y para mí todas las palabras técnicas eran nuevas, o sea, iba yo aprendiendo muy rápido en la práctica que en la escuela. Entonces me fui enamorando. Y esa es la palabra, me enamoré. Y sigo enamorada de la carrera de Derecho y de los efectos transformadores que tienen en la vida de las personas, cómo las leyes transforman vidas y contextos. Es maravilloso. Sí, antes era muy, bueno, al menos lo que me tocó vivir, era muy difícil de que, por ejemplo, nosotros tuviéramos acceso a la orientación vocacional. O sea, no, o sea, llegábamos y ¿qué vas a estudiar? Pues no sé, y efectivamente las carreras que más sonaban en aquel entonces eran contabilidad, derecho, o las otras que eran, por ejemplo, la normal que para maestros, o el TEC regional, ¿no? Pero de ahí era muy complicado que nos dijeran, a ver, tu orientación vocacional y vas a hacer, y estás perfilado para esto, ¿no? Y comparto, yo creo que uno se va enamorando, y uno creo que se enamora más cuando uno empieza a hacer sus pininos en los primeros semestres de la carrera, usted practicando, creo que también acá el magistrado
por ahí practicando en el poder judicial, y se va uno enamorando y uno se va encontrando con ese universo tan complejo, pero tan bonito que es el derecho. Así es, y es muy importante la formación que uno va adquiriendo día con día en base a ese enamoramiento. Eso yo ya lo sentí cuando entré estudiando la carrera en México al Poder Judicial Federal. Ahí empecé como meritorio, después mecanógrafo, actuario, secretario de estudio y cuenta. Y fue una situación muy bonita porque todos los días aprende uno algo nuevo. Y entonces empieza uno a conocer a personas que uno en la vida, ¿cuándo lo voy a ver, no? Y entonces ve uno a los ministros, a los jueces, a los magistrados, y gente muy querida y muy respetada, ¿no? De hecho, a mí me tocó, lo voy a tener que decir porque es importante, siendo yo secretario de estudio y cuenta en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal, mis dos compañeros de ponencia, éramos tres, son gente destacadísima. El licenciado Pedro Esteban Penagos López, magistrado del TRIFE, y la ministra Margarita Luna Ramos. Sí. Entonces éramos los tres compañeritos que resolvíamos eso. Imagínate. Y para mí ha sido, es un honor haber compartido con ellos un tiempo dentro del tribunal. Entonces todo eso lo va formando a uno, lo va haciendo enamorarse. Hay personas a las que hasta la fecha, no voy a decir el nombre, de un ex jefe que tuvimos y que me ayudó muchísimo tanto en la Ciudad de México como acá. Y el día que lo fui a despedir cuando falleció, le digo, maestro, le sigo debiendo a ver si en la otra vida le puedo reponer de todo lo que le debo. Así, ¿no? Es, sí. Así es. ¿No? Entonces uno no sabe lo que nos vamos a encontrar en el camino cuando tomamos esta decisión de esta maravillosa carrera, ¿no? Y a lo mejor hay pocos que no se enamoran de la carrera, pero creo que los más se enamoran de la carrera y luego con ese enamoramiento pues viene el compromiso. Claro. ¿No? Maestro, le toca. Vamos a tentar a la suerte. ¿Cómo influye el ser abogado en su vida personal? Yo creo que influye mucho. ¿Por qué? Porque la carrera de Derecho le impone a uno ciertas normas, ciertos límites, poder captar de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Entonces eso también en la vida personal ayuda mucho para poder seguir una línea que no se desvíe por nada, sino que tratar de que la carrera me dio la fortaleza y la disciplina para tratar de que mi familia no se me evaporara. Y eso para mí eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahorita tengo la fortuna de que tener también un hijo abogado, y eso me quiere decir que lo que ha visto no ha sido tan malo, ¿verdad? Entonces sí lo ha motivado en algunas circunstancias. Entonces creo yo que la vida personal debe regirse por los mismos principios que tenemos en la función pública. O sea, no a los excesos, sino tratar de que todo vaya dentro de cierto marco, ¿no? Es correcto. Totalmente de acuerdo, igual comparto, ¿no? Esta visión y sobre todo creo que por nuestra propia formación como personas juzgadoras, pues desde los 18 años, mi primer curso de introducción al estudio del derecho y también en la carrera judicial, que en aquel tiempo se daban los cursos básicos, ¿no? Desde saber redactar, la redacción judicial que nos enseñaban, también el tema del código de ética. Incluso yo era auxiliar del secretario técnico de la comisión de ética cuando se creó, y era un tema donde me involucré porque estaba convencida de que debía de existir esta unicidad. No son dos personas en una, sino es una sola persona que debe de tener este gran compromiso de asumir como estilo de vida los principios que deben regir a la persona juzgadora y por supuesto al abogado o abogada que tú estás representando, ¿no? Tiene que haber este tema de la congruencia, este principio de la congruencia, pues como dice el dicho, ¿no? Arrastra el ejemplo. Es el mejor, el ejemplo es el mejor arrastre, la mejor forma de demostrar de que hay un compromiso real, y esto no es nada fácil. Esto
esto implica la renuncia a muchas cosas. Y en mi caso personal, yo sí puedo decir que lo platicamos con el maestro Peimer previo a este momento, que mi horario generalmente es, me levanto a las 3 de la mañana a leer y me duermo a las 11 de la noche, de lunes a lunes. Eso es mi estilo de vida, y que esto pues no es gratis, hay un precio que pagar, por lo menos en mi caso pues esto es posible porque tengo a un esposo que le gusta estudiar, que fue mi novio durante la carrera, fuimos 9 años novios, ya llevamos, gracias a Dios, muchos años de casados, más de 13, 14, y entonces me ha acompañado en este caminar, y no tenemos hijos, entonces me ha permitido esta situación de pareja, de comprensión de la propia familia, de los contados amigos, porque el mejor refugio para la persona juzgadora es la soledad y la reflexión para el análisis puro, sin mayores influencias. Entonces, es un tema de decisión de vida, ¿no? Sí. En mi caso, la mejor recompensa que me ha dado la carrera de Derecho es la vida. La que tengo, la familia que tengo, el poder crecer, el poder haber cambiado todo un esquema, pues igual nosotros venimos de rancho, pueblo, luego a la gran ciudad para nosotros, ¿no? Y traemos otro esquema, todo ese proceso de formación, el poder compartir también la poca o mucha experiencia que uno ha retomado en aulas de clase con personas que están en franco crecimiento y que nos brindan y nos regalan toda su buena voluntad de que uno los va a formar bien. Entonces, realmente esa parte de la carrera de Derecho que a mí me ha dado la oportunidad de estar frente a grupo, de poder enseñar, de poder transportar o poder llevar cierta parte de los conocimientos, ver crecer a los alumnos, ver crecer otras generaciones. Para mí ha sido muy satisfactorio. Personas que han crecido a la par conmigo o personas que vienen conmigo. Es satisfactorio porque eso, si no hubiera estudiado la carrera de Derecho y no me hubiera enamorado de la carrera de Derecho, pues no estaría ni siquiera el día de hoy sentado acá ante dos personalidades. No estaría platicando toda esta generosidad de que me ha dado estudiar Derecho y practicar Derecho. Maestro. Perfecto. Pues creo que estamos en la misma tónica de que el derecho nos ha formado como seres humanos, no solamente como abogados, como seres humanos. Y acaba de tocar un punto que me encanta, el de los alumnos. Esos muchachitos que vienen con toda su ilusión y se confían a uno. Sí, así es. Y uno es responsable o irresponsable de su buena o mala formación. Entonces, la satisfacción del trabajo y del aula no tienen comparación. Uno definitivamente está enamorado de su carrera, enamorado de la docencia y ¿qué podemos decir? La carrera nos ha dado todo. A mí considero que no me falta absolutamente nada. Así es. Maestra, ¿otro papelito? ¿Otro papelito le toca? La importancia de ser abogado en la actualidad. Es una pregunta realmente muy, muy, muy valiosa porque vivimos una realidad muy distinta a otros tiempos. Creo que en eso estamos de acuerdo, lo platicábamos previo a iniciar esta charla. Vivimos momentos donde la dinámica jurídico-social es distinta y hay un factor relevante que es la tecnología y la inteligencia artificial que ha provocado una modificación de comportamientos en las nuevas generaciones y donde este diálogo intergeneracional
sobre todo con nuestros alumnos, pero también con las juventudes de los diversos contextos. Es un gran reto para las generaciones de nosotros porque hay un cambio bastante marcado, ideas nuevas, valores que se han ido modificando y que creo que esto es parte esencial de la realidad que el día de hoy nos ocupa. Y justamente cuando hablamos de la abogacía en este nuevo contexto, ¿qué implica para nosotros como abogadas y abogados? Pues implica el mayor gran reto, si de por sí la lectura, el hábito, la disciplina de la lectura es esencial, hoy más que nunca es el doble de esencial, pero también el desafío de desarrollar nuevas habilidades y competencias que nos permitan convivir justo con la inteligencia artificial, pues los retos desde la abogacía son que tenemos ahora que enfrentarnos a aplicaciones tecnológicas que están haciendo funciones de abogados en un menor tiempo y con una gran precisión. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué nos distinguirá a nosotros, abogadas y abogados, de la tecnología? Creo que justamente tiene que ver esta esencia del ser humano, humana, con esta sensibilidad. La tecnología podrá ser eficaz y dar un resultado muy, muy certero en poco tiempo, pero le va a hacer falta esta parte humana que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la capacidad de percibir las cosas, que es algo humano que no tienen las aplicaciones ni la tecnología ni la inteligencia artificial, y que justamente lo comentábamos con un doctor en pedagogía hace unos días, el viernes, que estábamos elaborando una malla curricular, que los planes de estudio deben de tener muy presente al momento de establecer los objetivos generales que se elaboran en las mallas curriculares, porque para aprender a aprender debemos ser. Y para ser debemos tener identidad. Y considero que ahí es donde debemos de reforzar nosotros mismos nuestra identidad, pero más aún debemos reforzarla con las nuevas generaciones. Porque cuando están expuestas a tantos contenidos, a tantas personalidades, los confunde. Es más alto el riesgo de que los confundan y que no tengan definida una identidad. Y esto en consecuencia lo que va a provocar es que no haya un criterio propio. Entonces, sin lugar a dudas, el reto es grande, pero no es imposible, y que en la medida de que fortalezcamos valores, desarrollemos estas habilidades que son necesarias y tener la mente abierta, afilada al aprendizaje que requiere humildad, disciplina y constancia, podremos lograrlo. Sí, totalmente de acuerdo, porque de verdad el reto es fuerte. Hay un salto cuántico generacional, o sea, no se desarrolló este cambio generacional como antes, ¿no? Que se iba dando un proceso y ya viene la siguiente generación y se iban adaptando ciertos criterios, ciertas zonas. Acá no, acá el salto es cuántico, es muchísimo. Y esta cuestión de la inteligencia emocional, esta cuestión de irse adaptando, yo creo que es ir a la par, aunque yo creo que la inteligencia emocional no va a poder sustituir, y ese es el tema, porque hay sensibilidad para juzgar, tiene que haber sensibilidad para litigar. Y, por ejemplo, al momento de resolver o al momento de analizar, la inteligencia emocional no puede aplicar esa parte sensible para valorar un medio de prueba, una prueba. No puede aplicar esa parte sensible para saber si el sujeto está mintiendo o no está mintiendo. Yo creo que el gran reto es ir a la par y, sobre todo, adaptarse a esta nueva corriente, nueva tecnología, y poder aportar lo mejor que podamos a las nuevas generaciones que están estudiando, porque, como decía el magistrado Evaristo, son las generaciones que además siguen confiando en nosotros. Así es. Sí, y finalmente, nada más que como colofón, yo pienso que el gran desafío que tenemos los abogados actualmente en relación a la época actual es el adaptarnos,
porque si no nos adaptamos, Sí. vamos a morir profesionalmente. Estamos ante una época en donde están los códigos nacionales, están una serie de reformas, una serie de nuevas leyes que tenemos que estar todo el tiempo atrás de ellas. Si no, nos van a rebasar y simplemente, como dice por ahí el pensamiento, dejarás de ser abogado. Pues quiero agradecerles a estos momentos. Realmente para mí fue además una oportunidad de escuchar parte de sus vivencias, de sus experiencias que en algunos casos, tal vez con el magistrado Evaristo ya nos había compartido, con el maestro Painter no. Y qué bonito es el poder compartir, y justo me gustó mucho lo que dijo el maestro, de que la abogacía nos ha dado oportunidades como esta, de estar reunidos, sentados, platicando y compartiendo experiencias, y justo la educación, considero, es el mayor y mejor igualador social que hay, y eso es lo que nos da la oportunidad, y en mi caso también es así, ¿no? Es esta oportunidad de haber sí podido estudiar, como les platicaba, ¿no? De que para mí no era una opción en su momento, pero afortunadamente pude hacerlo. Me ha dado la oportunidad de conocer personas extraordinarias como ustedes, que tienen esa generosidad de seguir compartiendo sus conocimientos y sus experiencias con las nuevas generaciones, y que de haber salido del rancho, como les platiqué, jamás imaginé llegar a estar en las audiencias de las cortes internacionales, que en mi caso conocí una persona que me dio la oportunidad, de estas personas que te acerca la información, la necesidad de seguir aprendiendo, y que gracias al maestro Víctor Recia, él me ha dado la oportunidad de estar en Estrasburgo, en las audiencias, en Naciones Unidas en Suiza, en Washington, en Naciones Unidas, Washington, en la Comisión Interamericana, en todas. Solamente me falta África. Eso para mí era un sueño. Jamás superó mis sueños, y ha sido la abogacía y la necesidad de seguir aprendiendo derecho. Y creo que en lo que Dios me dé vida, sin lugar a dudas, va a seguir siendo una gran aventura. Sí, y de verdad, la abogacía me ha dado todo, me formó, y eso pues no tiene como una equivalencia, ¿no? Me formó, me dio la oportunidad de conocer a muchas personas sanas en mi vida que me ayudaron a crecer, crecí, pero lo más importante, creo, que me dio la gran oportunidad de compartir, me dio la gran oportunidad de poder estar con personas que me quisieran escuchar y que estuvieran creyendo en mí. Y eso es una gran responsabilidad, además, ¿no? Porque no podemos utilizar a la abogacía, a la carrera de Derecho, para decir a los alumnos cosas que no los van a formar, que los van a desviar. Entonces, a mí la abogacía me ha dado todo. Me formó como persona, me dio, como ese rato dije, la vida, pero sobre todo la gran oportunidad de compartir y de poder poner ese granito de arena en la formación de muchas generaciones. Yo tengo ya 30 años como docente, ¿no? Entonces, y eso es una satisfacción muy personal, pero que además eso nos sigue formando y nos sigue dando, es una fuente inagotable de energía, de sapiencia, y pues que no puedo más que agradecer, y sobre todo el día de hoy, que la verdad, agradecido de haber compartido esta mesa con ustedes y la oportunidad de poder escucharlos, ¿no? Y seguir acumulando esas vivencias. Maestro. Gracias. Pues yo agradezco la oportunidad de haber compartido con dos mentes muy brillantes a quienes admiro y quiero. Entonces, quiero decirles que comparto también totalmente lo que dicen. El derecho para uno es todo. Entonces, el derecho a mí me ha dado todo, y yo vivo muy agradecido por eso. Y en mi aspecto de impartidor de justicia, creo que estoy convencido de que una correcta administración de justicia
es verdaderamente un estabilizador social. Una justicia mal aplicada hace que una sociedad se incendie. Entonces, es como nosotros cuidamos celosamente que esto no pase, que no llegue. Y entonces, qué mejor que ser abogado y agradecer esta magnífica oportunidad. Muchas gracias. Ahora Gracias. celebrar. Ahora celebrar. Celebrar.